Hola, vamos a presentar nuestra práctica de laboratorio Simulación de control en lazo cerrado de un convertidor CD-CD Boost. El objetivo de esta práctica es analizar el comportamiento del convertidor en lazo abierto y cerrado, diseñar un controlador adecuado y evaluar su desempeño mediante simulaciones. Los objetivos específicos de la práctica son los siguientes. 1. Analizar el funcionamiento del convertidor boost en lazo abierto y cerrado. 2. Diseñar un controlador para regular la tensión de salida. 3. Simular el sistema usando MATLAB y Simulink. 4. Evaluar el desempeño ante cambios de carga y referencias de tensión. Trabajamos con MATLAB Simulink y creamos un modelo ideal de un convertidor Boost. Utilizamos los siguientes parámetros: voltaje de entrada 12 volts, frecuencia de conmutación 20 kHz, inductancia 470 microhenrios, capacitancia 120 microfaradios y resistencia de carga 100 ohmios. Ahora tanto nuestra simulación en Simulink como nuestro código en MATLAB. Primero tenemos nuestra simulación en Simulink, que cuenta primero con una fuente de 12 volts, que es nuestra entrada del convertidor bus. También cuenta con una bobina, que es el inductor. Esta almacena energía cuando el interruptor está cerrado y incrementa su voltaje. También contamos con el transistor MOSFET, que es el bloque con compuerta G. Este es el interruptor controlado por una señal PWM y se conecta y desconecta periódicamente. Y por último tendríamos el capacitor, que almacena la energía, y la resistencia de carga, que esto se lo damos directamente desde el código a la resistencia que más se nos apropie para la simulación. También tenemos algunos sensores para poder medir tanto la corriente del voltaje. Este, que es IDPROM, calcula el promedio de la corriente entre el multiplicador y el filtro. ID es la corriente de entrada desde la fuente, BL es el voltaje del inductor y B0 es el voltaje de salida. Con la explicación del código de MATLAB, en el código de MATLAB vamos a enviar todos los parámetros a la simulación para que pueda ser precisa la simulación, y nos va a regresar los datos para graficarlos. Primero que nada tenemos los parámetros para poder configurar el convertidor. Tenemos los parámetros del problema, que son 50 Hz en la frecuencia de conmutación. Tenemos el valor de la fuente, que es 12 voltios. Tenemos la resistencia, que en este caso se la vamos a cambiar al primer ejercicio, que es 5 ohms. Después tenemos la bobina del inductor, que es 470, el capacitor a 120 microfaradios. Y acá tenemos todas las para calcular tanto la corriente y el voltaje y todo más. También aquí vamos a calcular el riesgo de voltaje. Estos no son los valores que indican cuánto es la corriente. Estos son importantes para evaluar la estabilidad y el diseño del filtro. Aquí, como podemos ver, este es nuestro código que va a enviar directamente a nuestra simulación para que pueda hacer el cálculo, y aquí nos regresa los resultados y se nos grafica tanto en el voltaje salida en la carga, la corriente de entrada y el promedio, y también nos da el voltaje del inductor. A continuación voy a simular primero que nada el problema de los 5 ohmios en la resistencia. Le damos Run. Acá podemos ver que ya está funcionando. Después aquí va a empezar a configurarlo. Aquí lo está configurando, se está compilando. Y ahora que ya se compiló, después va a mandarle los datos a la simulación. También va a ver acá que podemos ver que está enviando los datos a la simulación de MATLAB. Esperamos un momento. Y ahora nos va a lanzar las gráficas. En el momento acá tenemos las gráficas. Primero tenemos la figura 1. Aquí podemos ver el voltaje de salida en la carga, que tenemos un pico de 30 voltios. Después baja hasta los 23.12. Da otro pequeño pico a los 24 y de aquí se mantiene estable en 24.14 voltios. También tenemos aquí la figura 2, que es la corriente de entrada y el promedio. Tenemos que los dos tenemos un pico de hasta 14.87. Después nos baja la corriente hasta 8.4 amperes. Después otro pico hasta 10.
y vuelve a bajar para mantenerse estable en 9.69, tanto la corriente de entrada como el promedio de la misma. Ahora tenemos el voltaje en el inductor. Acá tenemos cuánto es lo que lleva a aguantar. Y eso sería en el caso del primer problema, que son 5 ohmios. Vamos a proceder a calcular el de 10 ohms. Vamos a primero hacer todas las gráficas para que no se confundan. Tenemos aquí, cambiamos la resistencia a 10 ohmios y volvemos a hacer el mismo proceso. Enviamos los datos a nuestra aplicación en Simulink y acá ya los está regresando. Y listo. Nos va a enviar las gráficas y acá tenemos las gráficas. Vemos que es diferente y acá tenemos varios picos. Primero uno máximo que es de 36 voltios en el voltaje de salida. Después bajamos directamente hacia los 17. Volvemos a tener un pico para los 27. Y así tiene 4 picos y después se mantiene estable en los 24 voltios. Ahora vamos a ver la corriente. Acá tenemos lo mismo. Sube hasta los 13 y tenemos 3 picos. Y después se va a mantener estable en los 4.8 amperes. Y por último tenemos el voltaje del inductor. Y acá también podemos ver los picos y después también se mantiene estable en el voltaje del inductor. Para estabilizar la salida se plantea diseñar un control PI. La estrategia de control considera comparar la tensión de salida con una referencia, generar una señal de error, aplicar realimentación mediante un controlador proporcional integral, controlar el ciclo de trabajo PWM. Ejecutamos simulaciones en lazo abierto y observamos que la salida se estabiliza alrededor de 24 volts. Sin embargo, no responde bien a cambios de carga. Con el controlador en lazo cerrado, la respuesta mejora. Menor sobrepico, estabilización más rápida, mayor robustez ante variaciones. Comparando lazo abierto versus lazo cerrado. En lazo abierto, cualquier cambio en la carga afecta directamente a la salida. En lazo cerrado, el controlador corrige el error y mantiene la tensión estable. Bueno, podemos concluir que es necesario el control del lazo cerrado porque permite mantener la salida estable ante perturbaciones o cambios de carga, ya que las ganancias mal ajustadas pueden causar sobrepicos, oscilaciones o lentitud en la respuesta. Y tenemos que las diferencias entre un lazo cerrado y uno abierto es que en el lazo cerrado se mejora el tiempo de establecimiento, el error en estado estacionario y la robustez, ya que concluimos que es fundamental para el funcionamiento del convertidor bus que se le implemente el lazo cerrado para que tenga un buen desempeño ante una implementación física. Sin nada más que añadir, espero que les guste nuestro video y de parte de todo el equipo, gracias.